Saludos. Este video tutorial es acerca del experimento número 6 del laboratorio de 4115. En él vamos a descubrir las bases de cómo construir ciertos circuitos con amplificadores operacionales. Lo más importante de esta práctica es lograr vislumbrar esta ecuación que está aquí, la cual hace parte del circuito sumador, y comprender esta ecuación que está aquí, que corresponde al voltaje de salida, pero del circuito restador o de un circuito de diferencia. Ambos circuitos se pueden combinar para construir otros circuitos que combinan la operación de suma y la operación de resta. Específicamente para la práctica, no es necesario utilizar toda esa cantidad de voltajes ni todo ese número de resistencias como vemos aquí, porque la idea de ejecutar de realizar una operación de suma corresponde a una secuencia lógica de una operación sencilla que se compone de la suma de dos números. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sé sumar dos números, por obvias razones voy a poder sumar 3, 4, 5 números. Entonces el enfoque es en lograr hacerlo para dos voltajes, dos entradas, ¿cierto? Van a ser sumadas, y bajo ese esquema mental hacer una tercera debería ser sencilla. Entonces para la práctica lo que nosotros vamos a utilizar es este esquema que está aquí primero, ¿cierto? Que es muy similar a la práctica anterior, que era la del amplificador operacional sencilla. Simplemente lo que vamos a hacer, si yo tapo, ¿cierto? Si yo tapo con mis dedos esas dos resistencias, el esquema, el equivalente, es exactamente igual a la práctica, a lo que se montó en la práctica anterior. Lo que vamos a hacer en la práctica, la primera parte de la práctica, es montarle una resistencia adicional. Eso no debería de ofrecernos gran problema. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso implementado? Bueno, para poder hacer eso, nosotros tenemos que hacer uso del breadboard, como lo vemos aquí, y de los componentes que necesitamos, como resistencias, obviamente el circuito electrónico, cables, ¿cierto? Y las fuentes de voltaje y los instrumentos para poder medir los voltajes, y etcétera. Entonces, ¿cómo sé yo que este circuito es un 741? Porque pueden haber circuitos similares, ¿cierto? Que lucen similares, pero que no corresponden al 741. Por ejemplo, el LM555 tiene 8 patas, tiene exactamente las mismas dimensiones, luce igual, pero la distinción está en la codificación que aparece arriba. Aparte de eso, él tiene aquí un hueco, un orificio, que me permite conocer qué pata corresponde a qué número, o sea, la numeración de los pines o de las patas. Entonces, ¿cómo hago yo para coger un integrado como estos y pues implementarlo? Entonces, yo lo que hago es que hago uso de los canales que están por debajo de esta separación y los canales que están por arriba de la separación. Yo no puedo montar el circuito yo podría montarlo, ¿cierto? Pero no está bien montado si lo hago solo en uno de los segmentos, porque las patas están cortocircuitadas por debajo. Recuerden que estos pines y los del otro lado no pueden estar conectados, porque obviamente cada pin tiene un propósito diferente. Entonces lo que hago yo es conectarlo de la siguiente manera: conectarlo en la mitad.
toda la mitad del canal. Entonces las patas de abajo están cortocircuitadas con estos canales, las patas de arriba o los pines de arriba están cortocircuitados con los canales que van hacia arriba. Paso seguido, ¿cierto? Voy a montar exactamente el mismo circuito que se montó en la práctica anterior. ¿Cuál era ese circuito? Era un circuito no inversor, era un circuito inversor, ¿cierto? Donde la resistencia, que se puede decir resistencia de entrada o resistencia 1, estaba directamente conectada al pin 2, que es el pin inversor. Luego, desde la salida, que es el pin 6, se conecta una resistencia que se llama resistencia de realimentación, que también obviamente va a la entrada. La idea es usar un cable como lo estoy haciendo yo aquí, para así evitar de conectar esta pata acá, para yo poder extraer o sacar y poner un integrado en caso de que esté quemado o se haya quemado. El pin 4, ¿cierto? Es lo que se llama -VCC, que sería el potencial negativo. Recuerden de que es integrado, si yo no lo polarizo no va a funcionar. El pin 7 es el más VCC, que también es un voltaje de polarización, igual que el anterior del pin 4, pero positivo. Conecto aquí, ya tengo los dos potenciales que me alimentan el integrado, ya los tengo conectados. Ahora, todo el circuito va a un potencial común, que en este caso es este alligator. Y me hace falta conectar el pin 3, que es la entrada inversora. Esa la cortocircuito a la tierra. En otras palabras, lo que nosotros estamos montando, ¿cierto?, es el siguiente circuito. Una resistencia de 1K conectado a la entrada inversora. La entrada no inversora lo mandamos a tierra, y la salida la realimento hacia la entrada inversora a través de una resistencia de 10K. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora ya tenemos el circuito montado. Ahora el paso siguiente sería conectar una resistencia aquí una resistencia aquí, que vamos a decir RX, ¿cierto? Entonces mi voltaje de salida sin esta resistencia se describiría como menos la resistencia de 10K sobre la resistencia de 1K por el voltaje de entrada, que es la diferencia de potencial que hay desde aquí hasta la tierra. Esta diferencia de potencial es este voltaje de entrada, ¿cierto? Y esta resistencia es esta resistencia es 1K. Ok. Ahora, si yo adiciono un voltaje, que lo voy a denominar voltaje 2, ¿cierto?, y una resistencia X, pues este esquema que yo tengo aquí se va a ver afectado, y voy a construir un circuito sumador. Matemáticamente, ¿cierto?, la equivalencia sería este menos, lo que me indica es que hay un cambio de fase, lo conservo. Sería
la amplificación, esta ganancia, más, ¿cierto?, la ganancia que me produce esta parte del circuito, que sería la resistencia de los 10K sobre la resistencia cualesquiera que sea por el voltaje 2, que va a ser otro voltaje, y ese va a ser el voltaje de salida. Y ese era el primer propósito de la práctica, ya que una vez montado esto, yo puedo seguir adicionando voltajes y resistencias en esta parte, y voy a poder sumando más términos aquí. De igual manera, si en vez de adicionar las resistencias acá con los voltajes, lo hago acá, lo que voy a hacer es una resta. En vez de sumarlos, esos factores, lo que voy a hacer es restarlo. Pero con que yo logre montar esto, ¿cierto?, ya es suficiente para yo seguir luego ahondando en el tema. ¿Cómo se ve eso implementado? Bueno, lo que primero vamos a hacer es verificar la amplificación. Entonces, yo lo que voy a hacer es, tengo mi esquema normal, resistencia 1K, resistencia 10K, lo que montamos en la práctica anterior. Voy a ingresar a poner un potencial de entrada, el Bin, voy a ponerle 200 milivoltios pico a pico, y voy a chequear de que todo esté bien. ¿Cómo hago eso? Pues con la ayuda del osciloscopio. Entonces, con el osciloscopio es un instrumento que me mide a mí una diferencia de potencial, y eso lo hace con respecto al tiempo. Entonces, para yo poder sacar una diferencia de potencial, pues tengo que tener dos entradas, por así decirlo. Entonces, esta la conecto a tierra, porque yo quiero medir con respecto a tierra, que es el potencial común en todo el circuito. Lo conecto aquí, y ese cable amarillo que tengo aquí está conectado a la salida. Entonces, si ustedes se fijan en este generador de funciones, ¿cierto?, yo le estoy aplicando al circuito 200 milivoltios pico. Este cable que está aquí, ustedes pueden observar, ¿cierto?, tiene también estas dos salidas que me producen una diferencia de potencial. En el Elvis, el que nosotros manejamos en el laboratorio, ¿cierto?, nosotros solo utilizamos una sola salida, que sería el equivalente de este cable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa conexión ya está hecha por dentro, yo no tengo necesidad de hacerla. En fin, sigamos acá entonces en el osciloscopio. Yo estoy aquí ingresando una señal de 200 milivoltios pico con una frecuencia de 1 kHz. Si yo utilizo el osciloscopio, claramente yo puedo observar que la amplitud que hay aquí, ¿cierto?, el voltaje pico a pico que hay aquí, ¿cierto?, es 1.95, 1.97, aproximadamente 2 voltios. Recuerden que las resistencias no son exactas. Si ustedes se fijan en esta parte, ¿cierto?, podemos ver el voltaje de salida son 1.95, y es lógico porque 10K sobre 1K me da 10, que sería el gain o la amplificación, el factor de amplificación, perdón. Entonces, hasta allí, eso es lo que corresponde a la práctica anterior. No se ha hecho hasta ahorita nada nada de los objetivos de esa práctica. Esto es la práctica anterior. ¿Qué teníamos que hacer? Entonces, yo convenientemente, ¿cierto?, voy a utilizar una resistencia de 2K. Convenientemente. Yo puedo utilizar cualquier resistencia, ¿cierto? Y aparte cualquier voltaje, pero convenientemente lo voy a hacer así con fines meramente pedagógicos. Esta resistencia es de 2K. ¿Qué hago yo? La conecto, ¿cierto? La voy a conectar a la entrada inversora, que es donde está esta patica de la resistencia, que sería el pin 2. Entonces el pin 2 meto aquí y pongo acá.
Entonces, con la ayuda del otro generador de señales, ¿cierto? Que son estos dos cables que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Voy a conectar uno a la tierra. Me está quedando aquí difícil. Bueno, vamos a coger este cable negro. Todo lo que sea negro es relativo a la tierra. Entonces, voy a poner aquí la tierra, ¿cierto? Porque recuerden que en el breadboard, en esta fila todos los pines están cortocircuitados, todos los huecos, perdón, están cortocircuitados por debajo así. Entonces, meto aquí, voy a aplicar aquí 400 milivoltios y vamos a ver qué ocurre a la salida. Entonces miren, si vemos en el osciloscopio, cuando yo aplico cuando voy a presionar el botón del output del generador para ver acá en el osciloscopio, cuando yo le aplico los 400 milivoltios, la salida son 3.31 voltios. Entonces, eso sería, si esta resistencia vale 2K, ¿cierto? El factor de amplificación aquí sería 5. El factor de amplificación aquí son 10, ¿cierto? Entonces yo estaría 10, le estoy aplicando 200 milivoltios. Esta amplificación sería aproximadamente 2 voltios. Y esta amplificación, si yo estoy aplicando aquí 400 milivoltios, esto sería aproximadamente otros 2 voltios. En total tendría 4 voltios, que es lo que tengo yo acá.